Entonces, para empezar, el primer caso práctico que le tengo acá es acerca de una comparativa, ¿verdad?, que realizaron los inspectores fiscales a un Disculpe. contribuyente. Imagínense que cuando se hace este tipo de Dígame. revisiones fiscales, cuando se hace este tipo de revisiones fiscales y nosotros vemos eso que está ahí de frente a nosotros en la pantalla, eh, ante que estamos en presencia ante un principal contribuyente, ¿verdad? Estamos hablando de un contribuyente que tiene ingresos entre 60 y 160 millones, que por lo tanto es un principal contribuyente. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Pareciera increíble, ¿verdad?, que una empresa, un contribuyente, una sociedad anónima que está facturando más de 100 millones de Córdoba, un poco más de 120 millones de Córdoba, y que todos los meses, ¿verdad?, la administración de renta le haya determinado diferencias en sus declaraciones fiscales. Y si ustedes ven el comportamiento que tiene este contribuyente, pues por supuesto, ¿verdad?, de que eh, llama poderosamente la atención y nos preguntamos. Entonces, no sé si el auxiliar, que es el que preparaba la información, y el contador es el que sube la información, se supone que él es el que le da la revisión de calidad a las planillas fiscales, a las hojas de cálculo que prepara el auxiliar, ¿verdad? Se lo traslada al contador general para que haga una revisión de calidad. Y cuando le digo revisión de calidad es porque tiene que ir validando la información. En la planilla de ingreso fiscal, ¿verdad?, debe de ir validando el tipo de ingreso que yo voy a declarar, si es un ingreso gravable, si es ingreso exonerado, si es un ingreso exento de IVA, y luego, ¿verdad?, determinar cuánto es lo que yo voy a reportar en mi valor para que me determine el pago mínimo definitivo. Por supuesto, también dándole seguimiento a cuál fue la factura del mes anterior, cuál es la factura de inicio de este mes y cuál es la factura de cierre. Ahora, mucho ojo, ¿verdad? Para los profesionales que trabajan de manera independiente o las personas que también dan un servicio tercerizado a los negocios y que no llegan a las empresas, escuchen bien, y que no llegan a las empresas a tener en sus manos físicamente los documentos, sino que todo se lo mandan digital. Tener en cuenta que siempre tienen que pedir la siguiente factura, ¿verdad?, que esté en blanco, o si no esté en blanco, por lo menos que ya esté con información, pero que ya que corresponda al siguiente mes, asegurando de esta manera de que la información que nosotros que vamos a reportar ante la administración tributaria vía BED, ¿verdad?, esté con una revisión de calidad. ¿Por qué? Porque aquí tiene una cuota de responsabilidad el que prepara las planillas fiscales, una cuota de responsabilidad el contador general, que precisamente no ha logrado hacer una conciliación, no realizó una conciliación de ingresos mensual. Porque estamos hablando, no estamos hablando de diferencia de 100, de 200 ni 300 córdobas. Estamos hablando de diferencia de 400.000 córdobas. Estamos hablando de diferencia hasta de 3 millones de córdobas. Y que precisamente pues todo eso se debió de haber eh, revisado, regulado, ¿verdad? Vía a través de una revisión de calidad que tenía que hacer el contador general. Ahora, si nosotros revisamos este pequeño cuadro, que es el caso 1, ¿verdad? Nosotros nos vamos al artículo 58 de la Ley de Concertación Tributaria, donde nos indica, ¿verdad?, que bajo la renta de actividades económicas, este tipo de sociedad, ¿verdad?, está obligado a hacer un pago mínimo definitivo. Y luego revisamos el artículo 61, donde establece la categoría 3%, 2%, 1%, ¿verdad?, dependiendo de la clase, dependiendo eh, del tipo, la categoría que tenga el contribuyente, ya sea GRACO, PRICO o demás contribuyentes. Bajo este escenario, ¿verdad? Bajo este escenario, cuando nosotros tenemos este tipo de resultados, lo que se viene igual a la mente es lo siguiente, ok, originalmente la cuota de responsabilidad de los auxiliares o quien haya preparado la planilla
del contador general que no hizo la revisión de calidad y viene la otra parte, viene la parte administrativa, viene la parte gerencial. ¿Y por qué me voy un poco más allá de la parte contable y fiscal, a lo que es reportería, la ventanilla electrónica tributaria? Porque, ¿verdad? Porque se supone que un contribuyente de esta naturaleza, de un poquito más de 120 millones de Córdoba, donde tiene un gerente administrativo, donde tiene un gerente general, donde hay una junta directiva, donde mes a mes se tienen que estar presentando reportes, estados financieros mensuales, y que en el instante, un mes después, no se hayan percatado de que hay una diferencia entre el cierre o la información que yo estoy cortando a determinado mes y que estoy presentando a la gerencia o que estoy presentando a la junta directiva versus la información que he reportado a través de la ventanilla electrónica tributaria. Por supuesto que automáticamente se deberían de haber percatado de que esos meses o el mes anterior estaba generando una diferencia. Y vuelvo e insisto, no estamos hablando acá, ¿verdad? Ni de 500 ni de 600 Córdoba, estamos hablando de 100.000 y hasta de 3 millones de Córdoba. Un caso muy especial es lo que se presentó en el mes de agosto y septiembre. Como ustedes pueden observar ahí, pareciera, ¿verdad? La situación fue la siguiente. Reportaron de más, ¿verdad? En el mes de agosto, este contribuyente lo que hizo fue agarró el auxiliar, agarró una factura de monto Córdoba y lo que hizo fue creyó, ¿verdad? Que era un monto en dólares y lo que hizo fue cordobizar. Entonces, multiplicó, ¿verdad? El valor de la factura Córdoba lo multiplicó por, en ese caso, póngale unos 35, el tipo de cambio, por el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue elevar exponencialmente, ¿verdad? Esa factura en Córdoba y convertir, ¿verdad? Una diferencia en mi declaración fiscal de un poco más de 3 millones de Córdoba. Cuando ya está declarado, al parecer se percataron, ¿verdad? De este error que cometieron en contabilidad y para no llamar la atención y para no hacer una sustitutiva, entonces lo que hicieron fue, ok, el error que cometimos el mes anterior lo vamos a compensar en el mes siguiente. Y lo que hicieron fue deliberadamente, ¿verdad? Deliberadamente lo que hicieron fue disminuir los ingresos declarados. Pero ya lo decía ayer igual el maestro, ¿verdad? El tema de la información exógena, el tema de la triangulación de la información. Es decir, ahora hay que hacer una revisión de calidad, pues, porque no quisiera decir hay que tomar con lupa, sino que, o sea, hay que revisar, pues, hay que invertir tiempo, hay que meterle, como dice en el billar, ojos, pestañas y cejas en la información para evitar, ¿verdad? Porque de hecho, pues, somos humanos y puede suceder este tipo de situaciones, pues, pero si se puede evitar a través de una revisión de calidad, perfectamente se puede hacer. Ahora, el tema acá, ¿verdad? Es que, como le decía, iniciamos con el auxiliar, pasamos a la cuota de responsabilidad del contador, esos estados financieros pasan a la gerencia administrativa pasa la información al gerente general, ¿verdad? Y esa información fue ahí de mano en mano y nadie se pudo percatar del error. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se dieron cuenta hasta que Auditoría Fiscal, ¿verdad? Realizó eh, la revisión correspondiente. O sea, no es normal, ¿verdad? Porque cuando miramos este tipo de situaciones es porque uno, ¿verdad? Gerencia no le está dando seguimiento, gerencia general no le está dando seguimiento en este caso, ¿verdad? Particular, pues porque todo va a depender de la estructura del negocio, pero la gerencia general no le está dando seguimiento a la gerencia administrativa y la gerencia administrativa igual no le está dando seguimiento a la contabilidad general. Algo importante que hay que destacar acá, ¿verdad? Es que el artículo 39
de la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Habla de los gastos causados, generales, necesarios, normales, pero igual, ¿verdad? Habla de que estos gastos estén soportados y debidamente registrados. Cuando hablamos del registrado, estamos hablando precisamente porque algo importante que plantear acá es, uno, ¿verdad? Cuando al contribuyente se le está elaborando un cuestionario de control interno tributario, porque ese cuestionario de control interno tributario, la administración tributaria lo que hace es ir identificando, ¿verdad? Ir haciendo como un checklist para ir identificando cuáles son las áreas críticas o las áreas de riesgo que puede tener ese contribuyente. Y precisamente, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Casualmente ahorita estoy viendo un caso donde se hizo el primer requerimiento al contribuyente y en lo que están, ¿verdad? Entregando el primer requerimiento, le dicen a la contadora, ¿y cómo es el registro de la contabilidad acá? ¿Es manual o tienen un sistema? Entonces, contabilidad contestó, ¿verdad? De que ellos tienen un sistema de contabilidad y que ahí, y de esa manera es que se generan los estados financieros. ¿Verdad? No corrió mucho, cuando en un segundo requerimiento lo que vino fue que le dieran, ¿verdad? Que le facilitaran la autorización que había dado la administración tributaria para el uso de ese sistema contable que es a través del cual ellos generan estados financieros. En ese momento se percatan, ¿verdad? De que ellos no tienen ninguna resolución de parte de la administración tributaria donde le dan el visto bueno de un uso de un sistema contable. Ese es el primer punto. El segundo punto es que estamos hablando de un contribuyente donde el activo principal son los inventarios, a pesar de que no es comercio, es servicio, pero el activo principal que tienen ellos es un inventario de consumo, donde le dice, ¿y cómo controlan los inventarios? Y vuelve contabilidad a contestar, tenemos un sistema que nos genera la reportería, la requisa, vuelve la administración tributaria a solicitar, ¿verdad? La resolución de, del uso del sistema de inventario, ¿verdad? Donde, mucho ojo, ¿verdad? Independientemente que ustedes como contadores o asesores en las empresas en un proceso de auditoría, cuando se da la aplicación de este cuestionario de control interno tributario, ¿cómo es la contabilidad? Sí, independientemente que ustedes tengan un sistema contable, pero si este no está autorizado, ustedes tienen que contestar que todo es manual. Y cuando hablamos de manual, ya se sabe que para eso es que se usa el Excel, se generan los estados financieros y que luego esos estados, pues lo que se hace es trasladar esa información a los libros contables. Entonces, ¿cuál es el total ingreso contable que nosotros miramos ahí en ese cuadro? Pues lógicamente que el auditor fiscal lo que tomó fue los valores que aparecen en los libros de contabilidad, ¿verdad? Versus la información que previamente ya fue reportada por el contribuyente a través de la ventanilla electrónica tributaria. Entonces, como le repito, ¿verdad? Independientemente que haya un sistema, la contabilidad como es manual, porque si no están con el visto bueno o el autorizado, entonces la contabilidad sigue siendo manual, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le están presentando a ustedes? Le están presentando a ustedes unos libros de contabilidad, un libro diario, un libro mayor, que están manuscritos, ¿verdad? Están a mano, a puño y letra, los valores o la información que aparece ahí. Entonces, por lo tanto, esa información es manual. Entonces, para cerrar este primer caso, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes, solo quiero ver, tienen este primer caso donde, ¿cuál es la revisión o el consejo acá para este primer caso, ¿verdad? Mes a mes lo que tienen que ir es haciendo una conciliación de ingresos, mes a mes, ¿verdad? Ayer, el profesor Henry, ¿verdad? Le decía el tema de la conciliación fiscal que se hace una vez al año, ¿verdad? Pero en el tema de conciliación de ingresos, ¿verdad? Tienen que irlo haciendo mes a mes.
Y por supuesto, ¿verdad? Ir identificando cualquier diferencia. La única diferencia que puede haber ahí solamente son ingresos no constitutivos de renta, un ingreso que fue sujeto a una retención definitiva, un diferencial cambiario. Es la única diferencia que puede existir entre los ingresos contables y el total ingresos de declaración.